tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Hoy estamos tocando un tema un poco polémico últimamente, ya que estamos no al inicio, porque bueno, la generación ya empezó hace 2 o 3 años, 4 años capaz. Pero los últimos dos a entrar en la nueva generación, que son Microsoft y Sony, están por lanzar sus consolas. Y con eso se viene una especie de guerra de exclusivos, pero ¿qué es exactamente un exclusivo y por qué debería o no influir en nuestra decisión a la hora de comprar una consola? Es todo eso lo que vamos a analizar hoy en este video que nos toca. Entonces, para comenzar vamos a analizar un poco la historia de los exclusivos. Los videojuegos comenzaron con juegos exclusivos, por así decirse, ¿no? Las primeras consolas de videojuegos traían juegos que estaban en la máquina y no se podían cambiar. Lo mismo los arcades eran una máquina con un juego nada más. Entonces cada juego era exclusivo de su plataforma, o sea, cada arcade era un exclusivo. Cada consola de videojuegos de la primera generación tenía un juego en la memoria, o dos juegos en la memoria, o tres juegos en la memoria, y no los podías cambiar y eran exclusivos de esa máquina, ¿no? Después, las mismas fabricantes lanzaban modelos más avanzados con más juegos en la memoria. Pero seguían siendo los mismos fabricantes, o sea, seguían siendo más o menos exclusivos de la misma plataforma. Ahí vino la segunda generación de videojuegos, que fue liderada por el Atari 2600, que ya permitía el cambio de juegos. O sea, comprabas un cartucho con un juego y después vos comprabas otro cartucho con otro juego, etcétera, etcétera. Atari tuvo varias funciones, inclusive de distribución digital, aunque no lo crean, pero no ese es el tema que nos toca ahora. Entonces, el tema de hoy es los exclusivos. Atari lideró esa generación por mucha ventaja y ellos básicamente dictaban el ritmo y el rumbo de la industria de videojuegos. Los arcades eran el sumum de la tecnología y muchos juegos eran portados para el Atari 2600 y muchísimos eran lanzados directamente en el Atari 2600. Había otras plataformas que intentaban colgarse del éxito del Atari con mayor o menor éxito. Y tenían sus títulos que el propio fabricante les lanzaba y que se transformaban en exclusivos. Atari mismo también, otros tenían exclusivos que eran en realidad copias de éxitos de Atari. O copias de arcades para no utilizar los mismos nombres. La idea de propiedad intelectual de videojuegos era muy nueva en esa época, era muy difícil registrar las patentes, ganar juicios por patentes, todo era muy largo y engorroso y a veces se llegaban a acuerdos, otras veces no, pasó con Atari. Entonces había exclusivos que no eran tan exclusivos. Una de las cosas más llamativas de esa cuestión fue que ya después del break de la industria en 1984, todavía se seguían intentando vender consolas en Estados Unidos. Nintendo había lanzado en Japón en el 83 su consola de 8 bits, que sería ya de la tercera generación, que era la Famicom, y quería distribuirla en América. Y para eso entró en contacto con Atari, para que Atari vendiese una nueva consola bajo el nombre de Atari, pero que iba a ser fabricada por Nintendo. En el interín, ColecoVision, que era competencia de Atari con su consola de videojuegos Coleco, compró los derechos para lanzar en Atari, en Coleco y en Intellivision un port del arcade de Donkey Kong y lo presentó en la CES de ese año en el Coleco. Ahí Atari pensó que Nintendo estaba traicionando el acuerdo que habían hecho y decidió no asociarse con Nintendo y lanzar su propia consola y que Nintendo se las arregle para distribuirse en América. Lo mejor que le pudo haber pasado a Nintendo en ese entonces. Fue un exclusivo que no era exclusivo, porque al fin y al cabo iba a salir en Atari también. Ahí me van a decir, ¿por qué los de Atari no sabían que el juego iba a salir en Atari? Porque no había licencia, no tenían que pagarle a Atari para sacar. Cualquier empresa que tuviese la tecnología lanzaba el juego en Atari. Entonces Coleco, como el Atari 2600 tenía muchas más consolas en el mercado que su consola que había sido lanzada hace 2 años,
lo porteó al Atari, lo porteó al Intellivision que salió en el 79, porque a ellos les interesaba vender más juegos que tener el exclusivo del Donkey Kong, que era un éxito en arcades en aquel momento, en su consola. Pero eso es un dato anecdótico. Como ya estamos hablando de la tercera generación, en Estados Unidos y en gran parte del mundo hubo un quiebre de la industria de videojuegos en el 84 debido a la saturación de malos juegos para el Atari 2600. Hizo que las tiendas de videojuegos dejasen de existir, las tiendas de... O sea, no existían tantas tiendas de videojuegos, existían tiendas de electrónicos y artículos para el hogar y de juguetes que vendían videojuegos, ¿no? Desistieron, no querían saber más nada de videojuegos. Ahí Nintendo, para vender su versión del Famicom, que fue el Nintendo Entertainment System en el 85, tuvo que sudarla muy feo para poder hacer que las tiendas aceptasen su consola de vuelta, o sea, tuviesen interés en trabajar videojuegos. Por eso no se lo vendía como videojuego, por eso era en sistema de entretenimiento. Se lo vendía como juguete para que no pareciese un videojuego. Y para asegurarse de que iba a tener los lucros, Nintendo tenía contratos muy estrictos con las third parties que lanzaban juegos, para impedir que se saturase su consola de malos juegos. Inclusive, hay un misconcepto con respecto al sello de calidad de Nintendo, que el sello de calidad no aseguraba que el juego fuese bueno, sino aseguraba que el juego funcionase en la NES. Porque en la época del Atari, como cualquiera podía fabricar, muchas empresas fabricaban cartuchos para el Atari sin la menor preocupación con la calidad. Y como había muchísimos clones de Atari también, algunos funcionaban en los clones y no funcionaban en el Atari, o funcionaban en el Atari y no funcionaban en los clones. Y eso era muy quilombero para el usuario, que no sabía si compraba un juego y le iba a funcionar en su consola. Entonces, Nintendo con ese sello garantizaba que los juegos que tuviesen ese sello funcionaban en su consola. Y entre otras cosas, había un límite de juegos que podían lanzar y que el hecho de que los juegos que lanzasen para la NES no los podían lanzar para otros sistemas, aunque sea por un tiempo. Eso generó un pseudo exclusivismo de juegos en la NES, porque al fin y al cabo muchos juegos eran ports de plataformas que ya existían, del Spectrum, del Commodore, de los arcades, del MSX, y como un montón de juegos nuevos que eran lanzados para la NES, pero que después se acabaron portando a otras plataformas como el Master System, como el Commodore, como el Spectrum, etcétera, etcétera. Entonces, los únicos realmente exclusivos de la NES eran los juegos fabricados por la propia Nintendo. Y muchos third parties que por algún otro motivo se crearon para la NES y como los otros sistemas no tenían mucho éxito, no les compensaba portarlos después para esas plataformas, ¿no? Pero ninguno estaba asegurado como los de la propia Nintendo. Y que acabaron siendo, a pesar de que el NES tiene un catálogo enorme de más de 1000 juegos, la mayoría, inmensa mayoría de third parties que vendieron muy bien, pero los más vendidos eran los exclusivos de Nintendo, o sea, los títulos third party de Nintendo. Ahí llegó Sega y lanzó el Sega Genesis para competir con la NES. Y también ahí tenían sus propios juegos, que la mayoría eran ports de arcade, que solo salían en la consola de Sega, porque eran títulos de Sega. Algunas third parties como Electronic Arts, que no conseguían imponer sus condiciones a Nintendo, se fueron a Sega por si consiguieron subordinar a Sega sus demandas y lanzar sus juegos exclusivamente en la plataforma de Sega. Y algunos otros disconformes con las reglas estrictas de Nintendo fueron a Sega. Si bien que Sega tenía unas reglas bastante similares a las de Nintendo para publicar sus juegos, ¿no? Pero de repente los que no querían competir con los first party de Nintendo pensaron que podían tener una mejor chance de venta si vendían solo en la consola de Sega. Con el pasar del tiempo, Nintendo lanzó una consola para competir con la Sega Genesis y la TurboGrafx de NEC. Y ahí los juegos comenzaron a ser más multiplataformas, ya que la potencia les permitía. Una de las cosas que en aquellas épocas era también condicionante para lanzar exclusivos era que los equipos de programación son muy chicos. Y lanzar un juego para una plataforma consumía todos los recursos de una empresa. Entonces, a la hora de hacer un juego para otra plataforma, no siempre les convenía hacer un port de un juego viejo y sino de repente lanzar un juego nuevo para la nueva plataforma. Y eso fue muy constante hasta que el negocio fue creciendo.
Ahí, a partir del año 93, la mayoría de los juegos importantes de third party comenzaron a salir en simultáneo para todos los sistemas posibles. Mortal Kombat, Street Fighter, eh, Pitfall, etc. Todos comenzaron a salir, inclusive muchos que eran exclusivos de una comenzaron a salir en esos tiempos para la otra plataforma. Rock'n'Roll Racing, Cool Spot, Flashback, Out of the World, un montón de títulos que antes eran solo de la Super Nintendo o de la Sega Genesis, comenzaron a salir para las dos consolas y los que no estaban se complementaban. Las computadoras personales fueron perdiendo espacio, la Amiga 500, la Atari ST, que se quedaron con muchos exclusivos y fueron perdiendo espacio para el PC. Y el PC, por características de hardware propias, no podía hacer los juegos tal cual salían en las consolas y las consolas no podían hacer los juegos tal cual salían en PC. Entonces, de ahí la PC comenzó a tener una gama de juegos que por sus características técnicas eran exclusivos de PC y las consolas por sus características técnicas tenían sus propios juegos. Eso es muy muy importante porque llevó a que ciertos jugadores se alineasen a ciertos tipos de juegos que solo podían encontrar en esas plataformas, ¿no? Tipo, quien quería jugar juegos side-scrolling, básicamente tenía que buscar en consolas porque en PC en aquellos tiempos eran muy muy raros y no tan buenos como en las consolas. Fue pasando el tiempo y esas barreras se fueron mezclando, ¿no? Pero la PC tenía un montón de trabas para personas que no eran expertas en computación en poder manejarlas, mientras que la consola era enchufar, poner y jugar. Entonces, para esa época el mundo del videojuego estaba muy fuerte, muchísimas empresas de afuera como Matsujita, como Sony, como Apple, quisieron lanzar consolas de videojuegos y se metieron en el mercado. La más exitosa, la única exitosa, para decir la verdad, de todas esas, fue la entrada de Sony con la PlayStation. Con lo cual, Sony, para poder sacar a la competencia del mercado, elaboró un plan de acción de monopolio para excluir a Sega y a Nintendo del mercado, el cual era a usar sus poderes financieros de los otros rubros de la empresa para asegurar que los juegos no saliesen en las plataformas de la competencia. Y así, entonces, Sega se quedó solamente con su apoyo first party y third party que llegaban después, que salían en la PlayStation, y Nintendo, cuando entró al mercado, se quedó básicamente con las empresas que decidieron hacer algunos juegos para ellos y su third party. Sega realmente no pudo con esa competencia entre el subsidio que Sony le daba al PlayStation y forzando a Sega a vender su consola sin ganancia y por debajo del costo, le llevó a tener pérdidas muy fuertes y sin poder cobrar royalties por juegos third party para su consola, la dejó en una situación muy 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 complicada que hizo que perdiese todas las ganancias que tuvo en los últimos años con la Sega Saturn. Además de que la Sega Saturn era muy poco interesante para los usuarios teniendo la PlayStation al lado. Nintendo, por su parte, entre un hardware más potente, más barato y una fuerte apuesta a su línea de exclusivos, consiguió tener bastante éxito con la Nintendo 64, al fin y al cabo una consola que sufría de mucho menos piratería, vendió solamente un 15% menos que su antecesora, que es uno de los mayores éxitos de la industria del videojuego, haciendo que se quedasen. Pero muchísimos juegos del party no salieron, con lo cual Nintendo dejó de recibir un montón de royalties por no tener esos juegos en su plataforma. Mientras tanto, Sony comprando exclusivos a través de haciendo publicidades de esos juegos, o sea, Sony les daba campaña de marketing a las empresas para que sus juegos solo saliesen en PlayStation, o al menos temporalmente, consiguió hacer un catálogo de pseudo exclusivos para su consola. Pseudo porque la mayoría de esos juegos acabaron saliendo en PC, o eran ports de PC, o eran ports de arcade, o después salieron en consolas de la competencia, o sea, exclusivos no eran. Pero como el marketing sí era, de que sí eran exclusivos, se quedó esa imagen de que eran exclusivos. Y de ahí comenzó el malentendido de que los exclusivos venden consolas. Sí, los exclusivos son una parte de la ecuación para vender consolas. Pero no son el único motivo. Hay un montón de otros factores que hicieron el éxito de muchísimas consolas. Ahí vamos a la generación siguiente, donde
ese estigma más o menos comenzó a romperse. La PlayStation 2 era una versión mejorada de la PlayStation 1 y de la Nintendo 64 fusionadas, y sus competencias más o menos eran lo mismo. Solo que Sony sacó su consola 2 años antes que Microsoft y Nintendo, lo que le dejó una base instalada muy fuerte. Además, Sony tuvo el buen tino de poner reproductor de DVD en su consola cuando el DVD era la coqueluche del mercado. Todo el mundo quería tener un DVD porque era mucho mejor que el VHS. Y fue en la época cuando comenzó el coleccionismo de películas. La gente compraba películas para tener en su casa en DVD como nunca lo había hecho antes. Y el DVD fue uno de los mayores éxitos de la industria del entretenimiento y de la electrónica. Entonces eso impulsionó mucho las ventas de la PlayStation 2 cuando era la única opción del mercado, dejando a que cuando llegaron casi 2 años después Sony y Microsoft no tuviesen mucho que hacer con la consola. Entonces nadie en su sano juicio iba a lanzar un juego exclusivamente para Microsoft o Nintendo y dejar de afuera el enorme parque de consolas instaladas que tenía Sony con la PlayStation 2. Y muchos juegos acababan saliendo solo para PlayStation 2 en consolas porque no era rentable lanzarlo en la GameCube o en la Xbox. Si bien muchos juegos acabaron saliendo porque Microsoft también puso plata encima para conseguir que muchos third parties saliesen en la Xbox regalando las licencias en vez de cobrando, no te lanzar el juego gratis en mi consola, pero lanzalo. Mientras que en la GameCube al principio salieron varios juegos, después como no vendían, las compañías se fueron retirando. En la PlayStation 2 todo el mundo lanzaba porque era lo más lógico, lo más conveniente de hacerlo. Pero también la mayoría de esos juegos salían en PC, o eran ports de PC, o eran ports de arcade, lo que hacía que esos juegos no fuesen exclusivos de la Play 2. Estaba esa falsa sensación de que eran exclusivos de la Play 2. Y eso se vio confirmado en la generación siguiente, donde Microsoft se aceleró por motivos internos a lanzar su consola y la puso un año antes que Nintendo y Sony. Ahí consiguió también una muy buena base de clientes que hizo que las desarrolladoras third party no pudiesen ignorar su consola. Aparte de que cuando Sony lanzó su PlayStation 3 y Nintendo su Nintendo Wii, eran hardware muy distintos y mucho menos amigables que la Xbox 360 para programar. Entonces era muy estúpido dejar la Xbox 360 fuera de la ecuación. Eso hizo que aunque todos los third parties dejasen de ser exclusivos de Sony y pasasen a ser de Microsoft y de Sony, además de PC. Casi todos los juegos en esa generación, mucho más todavía, salían para PC y para las consolas domésticas. Exceptuando la Wii, que la Wii tenía un hardware bastante menos potente que su competencia y hacía que los ports para Wii llevasen un trabajo extra para poder hacerse, con un resultado que las empresas consideraban no valía la pena hacerlo. Lo que hizo que la Wii fuese una consola llena de exclusivos, porque tiene un catálogo extraordinariamente bueno, pero que solamente salieron, en esa generación al menos, en la Wii. Entonces sí, la Wii fue una reina de exclusivos. Pero los third parties dejaron de ser exclusivos para ser multiplataformas, como siempre lo fueron, solo ahora quedó más notorio. Ahí Sony y Microsoft decidieron optar por caminos diferentes a la hora de potencializar sus marcas. Microsoft optó por fortalecer toda la infraestructura de Xbox y su ecosistema, y Sony decidió invertir en juegos que pudiesen marketear como únicos y exclusivos de la PlayStation. Pero esos juegos nunca fueron los system sellers de la consola, a diferencia de los juegos de Nintendo, que siempre están entre los más vendidos de sus plataformas. En todas las épocas, cuando los third party apoyaban fuertemente a Nintendo, cuando los third party no apoyaban a Nintendo, todos los juegos de Nintendo siempre fueron los más vendidos. Lo que es muy importante, porque muchos acusan a Nintendo de que no tiene third parties y un motivo que no pueden competir con los exclusivos de Nintendo. Después, a la hora de analizar los exclusivos, quieren poner al mismo nivel los juegos de PlayStation exclusivos que los de Nintendo, cuando no es así, porque todos los third parties venden más que los exclusivos de Sony en la plataforma de Sony, y todos los third parties venden menos que los juegos de Nintendo en las plataformas de Nintendo. O sea,
Son system sellers los exclusivos de Nintendo, pero no lo son los exclusivos de Sony y Microsoft. Pero hay una fuerte campaña para hacernos creer de que sí son fuertes. Pero los números de venta, los números de los juegos más jugados demuestran todo lo contrario. ¿Venden bien? Venden bien. No todos, pero venden bien. Pero no son el motivo por el cual la inmensa mayoría de usuarios de PlayStation o de Xbox compran esas consolas. El motivo principal es el catálogo como un todo, el marketing, etcétera, etcétera, pero no sus exclusivos. Porque sus exclusivos son una pequeña parte, muy pequeña parte, de la base de usuarios de esas consolas. Que no lo es en la consola de Nintendo. Los exclusivos son la mayoría de los usuarios de las consolas de Nintendo. Inclusive son, con todos esos problemas de abastecimiento de juegos en las consolas de Nintendo, muchísima gente compra una segunda consola de Nintendo generalmente para poder jugar sus exclusivos, mientras tienen para los third parties otra plataforma, una Play, una PC o una Xbox. Entonces, esa es la gran verdad. Los exclusivos importan, pero depende de qué exclusivos. Sony está trabajando para hacer que sus exclusivos vengan a ser relevantes en algún momento, pero hasta ahora no lo son. Eso sí, la prensa trata de una forma muy diferente los exclusivos de Sony que los de los demás, y por eso nos pasan esa falsa impresión de importancia. Cuando un juego de Sony tiene exclusividad de publicidad, o sea, un juego third party tiene exclusividad de publicidad en la marca, en la consola PlayStation, tiene muchísima repercusión en la prensa, no así cuando Microsoft tiene esa exclusividad. Entonces, analizando todo eso, tenemos otros factores, ¿no? O sea, hay muchos exclusivos, muchos juegos en sí son bombados por la prensa porque reciben jabá de las empresas que lo hacen, principalmente los exclusivos de Sony. Tipo, mientras el juego está en producción se va creando mucho hype encima para que el juego parezca más importante de lo que es. Pero si vamos a las ventas claras y limpias, no son tan importantes. Si vamos a la cantidad de exclusivos, la plataforma con más exclusivos por mucha diferencia es la PC. La PC tiene muchísimos más juegos que no se lanzan en consolas porque son juegos de bajo presupuesto, son juegos que tienen características más ligadas al público de PC que no funcionarían en las consolas y no tendría tanto sentido publicarlo en las consolas. Un poco eso se está revirtiendo con la Nintendo Switch, que está recibiendo juegos muy del perfil de jugador de PC. Pero aún así, la cantidad de títulos que salen solo en PC y no salen en ninguna otra consola es muy grande. O sea, la reina de exclusivos por cantidad es la PC. La reina de exclusivos por calidad es la Nintendo Switch ahora, o fue la Wii U antes y fue la Wii U antes de ella. ¿Qué es lo que a los usuarios realmente les interesa? En realidad les interesa el catálogo como un todo de cada plataforma, donde vayan a poder jugar los juegos que más les interesan en general en una misma consola o mismo plataforma en sí. Ahora tenemos Google Stadia, que está comenzando a recibir los mismos juegos que están recibiendo las consolas. Cyberpunk 2077, que es probablemente el juego más importante de la Play 5 y la Xbox Series X, va a estar en Stadia. O sea, ya vemos, un third party es el juego más importante del año para esas plataformas. Y no lo es de la Switch porque no va a salir en la Switch nomás. Eso demuestra que los third parties siguen siendo el principal motivo de compra de la gente que compra Xbox y PlayStation, inclusive PC. Y los exclusivos son el principal motivo de compra de la gente que compra una plataforma de Nintendo. Hasta ahora vamos por ese lado, ¿no? Siempre hay que analizar todo lo que ofrece cada plataforma antes de comprar, ya que estamos hablando de entrar en una nueva generación o que salen las últimas representantes de la nueva generación y que están disputándose nuestra elección, que al fin y al cabo nuestra elección es el fruto de nuestro tiempo dedicado a trabajar para conseguir nuestro dinerillo que vamos a usar para comprar las consolas. Es muy importante que decidamos bien qué labores vamos a premiar. Los catálogos de ambas consolas son 99% idénticos,
Queda solamente sus exclusivos y los servicios que ellos prestan, cuál nos compensa más. Y en menor medida la potencia que puede hacer que los multiplataformas se vean mejor en una o en otra. Pero la diferencia no es tan grande como para que sea llevado tan en cuenta, ¿no? Influye, pero no tanto como la calidad de los servicios o los exclusivos que tengan que puedan llevar a uno a preferir uno que otro. Pero ya sabemos, la mayoría de las personas que no están ni ahí con los exclusivos deberían fijarse en costo-beneficio y servicios, porque si no, no les interesan los exclusivos de una marca o la otra, son los puntos que deberían llevar en cuenta. Los que tengan preferencia por alguna saga específica que solo va a estar en una, ahí sí. La compra de Bethesda por parte de Microsoft lleva mucha gente también que antes podía optar tranquilamente por una de esas plataformas, ahora va a tener que elegir PC o Xbox para poder jugar los nuevos juegos de esa compañía. Como fue en su momento cuando Sony compró los exclusivos de Square Enix para que solo saliesen en la línea PlayStation y se llevó Final Fantasy VII, que era común de los usuarios de Nintendo, para que solamente puedan jugarlo si compraban la línea PlayStation. O sea, nada nuevo en el mercado. Una práctica común que todos están en el derecho de hacer siempre y cuando les parezca conveniente para sus finanzas. Y bueno, sin alargar mucho más, que este video ya estuvo largo, pero creo que el tema vale la pena, es elijan a gusto y no se dejen llevar por el bombo pagado de Sony para hacer creer que sus exclusivos valen más que los demás. Si te gustan los exclusivos de Sony, perfecto. Te gustan los de Microsoft, perfecto. Te gustan los de Nintendo, perfecto. Vos querés elegir la consola por la que te sea más conveniente, es la mejor tirada que podés hacer. Pero fíjense el caso de Death Stranding. Antes que el juego saliese, hinchaban las bolas por todos lados. Kojima comió porotos hoy. Kojima leyó un libro. Todo eso hasta que salió Death Stranding. Después no hablaron más de Kojima. ¿Por qué? Porque era para crear hype sobre el Death Stranding. Parece que el juego era algo muy, muy importante y relevante. Y al fin y al cabo el juego no vendió nada. Fue un fracaso total de ventas. Y al fin y al cabo tampoco fue exclusivo y escondieron esa noticia durante mucho tiempo. Porque quedó saliendo para PC también. Así que piensen bien qué es lo que les gusta, qué es un exclusivo y que los exclusivos no importan si a vos no te gusta el juego. Así que hasta la próxima.